Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 194 de la programación virtual que se coordina desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña, donde se discuten temas de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Valga y seré su moderador. Esta noche hablaremos sobre el Caribe en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, libro cuyo autor es José E. Murati Toro, quien es oriundo de Hormigueros, Puerto Rico, egresado de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, cursó estudios graduados en City University of New York, State University of New York y del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, donde obtuvo un doctorado en Filosofía y Letras con concentración en Historia del Caribe. En el 2014 fundó la editorial 360 Grados, año en que también fue electo presidente del PEN de Puerto Rico Internacional y pasó a formar parte del Comité de Traducción y Derechos Lingüísticos del PEN Internacional. También tiene varios libros publicados y ha recibido diversos reconocimientos literarios en el Instituto de Literatura Puertorriqueña, en el International Latino Book Award y en el PEN de Puerto Rico Internacional. Ha publicado artículos tanto en revistas nacionales como internacionales. La obra que estamos presentando hoy, El Caribe en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, la justificación de la preferencia, tomo 1, historiografía, historicismo y el rescate de lo invisible, reflexiones sobre el acercamiento teórico a el Caribe en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, tomo 2, son volúmenes editados de su tesis doctoral. Junto a José Murati Toro tenemos unos invitados especiales. Ellos son el doctor Jorge Rodríguez Beruf, historiador, profesor universitario, actual director de la Academia Puertorriqueña de la Historia, quien comentará el tomo 1, y el profesor Mario R. Cancel Sepúlveda, historiador crítico literario, que estará comentando el tomo 2. Debo excusar al doctor Jaime Rodríguez Cancel, quien está en una actividad académica de la Universidad Ana G. Méndez en Carolina. Sin más, pasemos con José Murati. Saludos, José. Podemos comenzar. Muy buenas noches. Muchas gracias, Pablo, en primer lugar por la invitación, la generosidad de haber incluido mi tesis publicada posteriormente en esta iniciativa extraordinaria que tiene el Instituto de Coloqueo. Tener la oportunidad de compartir el trabajo que uno, ¿verdad?, ha trabajado, valga la redundancia, durante muchos años, porque es el resultado del trabajo doctoral, pues es una gran oportunidad, y a la misma vez es un gran honor el poder compartirlo de manera que el público en general pueda conocer un poco más sobre nuestra historia dentro del contexto del Caribe, pero sobre todo porque las dos personas que me acompañan hoy, el doctor Jorge Rodríguez Beruf y el profesor Mario Cancel Sepúlveda, fueron, al igual que el doctor Jaime Rodríguez Cancel, que lamentablemente no se nos pudo unir, fueron instrumentales en la identificación del tema y en las investigaciones que llevé a cabo, sobre todo desde el punto de vista de obtener el insumo de ellos para asegurarme que el trabajo que se estaba haciendo era uno de calidad y que hiciera una diferencia en términos de la historiografía puertorriqueña y del Caribe. La tesis pues trata un tema que es poco conocido, sobre todo en los Estados Unidos y Puerto Rico. De hecho, como parte de la investigación, yo tuve la oportunidad de revisar 23 textos de historia de los Estados Unidos, y en ninguno de ellos se hablaba del rol que tuvo el Caribe en la Guerra de Independencia. En ninguno de ellos se hablaba del rol que tuvo España
que es quien propicia la participación del Caribe, porque todavía en esa época pues, los países participantes, básicamente Cuba y Puerto Rico, al igual que la colonia en Luisiana, que estaba bajo el protectorado español, se convirtieron en instrumentos para la corona de España apoyar la guerra de independencia junto con Francia. Estados Unidos ha sido renuente en aceptar incluso el apoyo de Francia en esa guerra de independencia, pero en el caso de España y Puerto Rico, pues más allá de una renuencia ha habido una invisibilización. Un poco para presentar el tema, me gustaría leerles de la introducción de la tesis y el libro, un poco para establecer el contexto en el cual el Caribe, desde Puerto Rico y sobre todo desde Cuba, se inserta en el proceso de apoyar a los revolucionarios de las 13 colonias de Norteamérica en su lucha, en su guerra para librarse, ¿verdad?, del yugo del imperio británico, que hasta 1781 pues mantuvo esas 13 colonias subyugadas y sujetas a una serie de tarifas y de expropiación de propiedades y de contribuciones que mermaban los ingresos de los colonos de las 13 colonias para enriquecer al gobierno del rey George III y sufragar parte de las guerras que llevaba a cabo en ese momento también contra Francia y posteriormente contra España. Esta introducción lee de la siguiente forma. La Revolución Estadounidense, raíces y efectos. La Revolución Estadounidense fue el segundo ejercicio de descolonización de la historia occidental y resultó en el primer estado creado por un grupo de ciudadanos que no formaba parte de una antigua nobleza o una misma comunidad religiosa o propietaria. Aparte de la secesión de los Países Bajos de España en 1581, cuyas provincias unidas se convirtieron en Holanda, el mundo occidental no había conocido otro movimiento independentista o antiimperialista que coagulara los principios elaborados por los principios filosóficos de la Ilustración. Este acto sin precedentes catalizó una serie de transformaciones que, alimentadas por la Revolución Industrial, transformarían el orden mundial y los conceptos de Estado, nación, república, orden constitucional, ideología, coloniaje e imperialismo, que se extenderían durante los próximos 2 siglos. La primera crisis atlántica que sacudiría el orden institucional monárquico de Europa en el Nuevo Mundo fue la Guerra de los 7 años, de 1756 a 1763. La crisis económica en que esta sumió a Gran Bretaña movió al rey George III a intentar reponer sus enormes pérdidas a costa de las colonias de Norteamérica. Su intento de reprimir la resistencia de los colonos con las mismas fallidas tácticas que habían resultado en el descabezamiento de la monarquía que le antecedió, ¿verdad?, en 1628, en 1646 y 1688, resultó en el triunfo de una revolución que fue más bien una guerra de secesión. Como resultado, se estableció un modelo de gobierno republicano que serviría de ejemplo e inspiración tanto a la Revolución Francesa como a Haití y las colonias americanas que librarían sus propias guerras de independencia a partir de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Uno de los efectos más permanentes de la Revolución de las 13 colonias fue la asimilación del concepto de soberanía, que daría paso a la reafirmación de independencia a los conceptos de nación, democracia y sociedad civil. Si bien durante la expansión del Imperio Británico se concertó una economía política que nutriría el influjo de riquezas de las colonias, abriéndole el apetito al sector empresarial europeo para continuar con la colonización de Asia y la reestructuración del poder en África y Medio Oriente, las colonias continentales
reconcibieron un nuevo sistema económico y político que le distinguiría y distanciaría de la monarquía constitucional que continuaría en el poder por 2 siglos más. La derrota de las invencibles Fuerzas Armadas británicas a manos de un ejército, y esto es una cita, de desarrapados rancheros y obreros, cierra la cita, despertó un espíritu de combate entre los colonos arrinconados por el absolutismo del ancien régime, con 2 efectos no anticipados. Por un lado, se forjó un espíritu revolucionario que acogieron labradores, granjeros, esclavos y servidumbre, los conocidos como indentured laborers, de Europa, para ventilar sus insatisfacciones y luchar por la libertad y el trato justo, propuesto por las ideas de los filósofos de la Ilustración que habían servido de inspiración a la burguesía patriota estadounidense. El otro efecto, como contraparte, fue la deslegitimación del orden social de las monarquías y las aristocracias hereditarias. Estas resultaron debilitadas y asediadas por movimientos igualitaristas que aspiraban a impulsar sus propias ambiciones de autogobierno y democracia. Ambos efectos provocaron una serie de movimientos obreros y campesinos y revoluciones a partir de la francesa. El resquebrajamiento del orden institucional monárquico parlamentario sería sustituido por un nuevo modelo político anclado en las viejas estructuras latifundistas y armado por fuentes de capital sin precedentes en continuo crecimiento, que transferiría la creciente burguesía al poder y aseguraría su permanencia. Para no cansarle con la lectura, entro entonces un poco a platicarles sobre cuáles fueron las acciones concretas que llevó a cabo España a través precisamente de Cuba y de Luisiana a favor de las 13 colonias. Como se sabe, Inglaterra había invadido Cuba en 1762 y luego había sido expulsada por los españoles, y había un gran resentimiento de parte de los españoles en contra de los ingleses. Así que cuando el gobierno francés le hace un acercamiento al gobierno español para que apoye la guerra de independencia de las 13 colonias, a España no se le hizo difícil recurrir a unos recursos con que contaba en el Caribe, específicamente en Cuba, ya que había una serie de empresarios, inicialmente habían sido importadores y exportadores de productos desde España hasta hacia el Nuevo Mundo, que se insertaron en la lucha de 2 formas principales. Una de ellas fue suministrando las tropas estadounidenses con recursos que iba desde armas, pólvora, tiendas de campaña, todo lo que se necesitaba en el campo de batalla, hasta dinero en efectivo. De hecho, se estima que Francia inicialmente había transferido unas 5 millones de libras esterlinas, el equivalente a libras esterlinas, a las 13 colonias que en la lucha por la independencia, Washington no estaba recibiendo los fondos que el Congreso le había ofrecido. Y entonces España se da a la tarea de igualar la transferencia de esos fondos. Así que por parte de ambas potencias, las 13 colonias reciben un gran insumo en términos de dinero, pero así también de armas y de otros apertrechos necesarios para las batallas. Simultáneamente, capitanes de las fuerzas navales españolas se dieron a la tarea, específicamente un almirante de apellido Galvez, que de hecho gracias a él es que existe en Texas el pueblo o la ciudad llamada Galveston, que viene de Galveston. Galvez se dio a la tarea de capturar todos los fuertes británicos que había en el Mississippi. El río Mississippi, que desemboca en el Golfo de México, conecta con el río San Lawrence, que viene desde el norte de Canadá, pasando por
Montreal el territorio quebecois de Canadá, conecta con el Mississippi y a través de esa vía se podía llegar y enviar entonces a pertrechos militares de parte de las Fuerzas Armadas Británicas que estaban establecidas en Nueva York y enviarlas a través del río de Mississippi, dar la vuelta por el Golfo de México y luego llegar hasta Carolina del Sur y Carolina del Norte, donde se estaban dando las últimas batallas. De hecho, es precisamente en Yorktown, en Carolina del Norte, donde finalmente culmina la Guerra de Independencia. Pues ese flujo de apoyo militar fue interrumpido porque Gálvez capturó todos los fuertes británicos que habían a través de todo el Mississippi y luego todos los fuertes británicos que había en el Golfo de México, imposibilitando de esta forma que las Fuerzas Armadas británicas que se encontraban en el norte pudieran abastecer los ejércitos de Cornwallis que luchaba contra Washington y Lafayette en Yorktown. Así que eventualmente ahorcados ya, ¿verdad? Por esa interrupción en el flujo de abastos, Cornwallis se ve en la obligación de rendirse ante las tropas de Washington, sobre todo porque también la bahía de Yorktown había sido bloqueada por barcos franceses que se habían abastecido originalmente en Haití de camino entonces a las colonias. Así que un poco ese apoyo que le brinda España y le brinda el Caribe desde Cuba a las 13 colonias, los ejércitos de las 13 colonias son los que viabilizan el que eventualmente las tropas británicas en el sur de los Estados Unidos tuvieran que rendirse ante los revolucionarios y triunfara la revolución estadounidense en 1781. Así que un poco en esa dirección, con el propósito de documentar cómo se dio todo ese proceso, es lo que hemos convertido, ¿verdad? en esta tesis y en estos dos libros, que a su vez también tiene un componente de análisis sobre el historicismo como teoría de investigación y de recopilación de datos históricos para un poco entender el significado que tuvieron estos eventos en la Guerra de Independencia. Es menester mencionar que yo utilicé, número uno, que este tema de tesis me lo recomendó mi director de tesis, el doctor Jorge Rodríguez Berú. Yo tenía otro tema de tesis y él me dijo, ¿por qué no te exploras este? Y a mí me pareció extraordinario. Y utilicé básicamente dos historiadores como referentes para confeccionar los dos lados de esta historia. Uno de ellos fue Barbara Tuchman, que fue una historiadora estadounidense de principios del siglo XX que documentó muchos datos sobre todo la Primera Guerra Mundial y el rol de los Estados Unidos como incipiente imperio, no solamente en Europa, sino también en Asia. Y el otro referente fue un historiador cubano que se llamaba Herminio Portel Vilá y que escribe, a pesar de que Portel de hecho participó junto con la Revolución Cubana, había asumido una postura de enfrentamiento a los Estados Unidos por no haber reconocido el rol que tuvo Cuba en esta guerra de independencia. Así que de esas dos fuentes nos nutrimos para armar este relato, porque no deja de ser un relato, aun cuando utilizáramos muchas fuentes primarias, no deja de ser un relato sobre lo que aconteció durante ese periodo de 1776 hasta 1781. Me gustaría, si les parece bien,
que el doctor Jorge Rodríguez Beruf, director de la tesis, pues nos hablara un poco sobre qué le movió número uno, a recomendarme este tema y sobre todo cuáles fueron sus primeras impresiones y sus conclusiones sobre lo que logramos con la tesis en términos de una aportación a la historiografía de Puerto Rico. Bueno, quisiera comenzar diciendo que este primer volumen contiene bastante más que lo que ha explicado Murati, porque él también hizo una investigación no solo sobre la participación española, sino también sobre la participación francesa y cómo por vía de la participación francesa hubo un contingente de cientos de soldados haitianos que participaron en el asedio de Savannah. Y esa participación haitiana conecta entonces con la revolución haitiana, porque allí se formaron cuadros militares, incluyendo a Henry Christophe, como tú muy bien explicas, y otros líderes militares de la revolución haitiana que jugaron un papel de gran importancia. Yo me alegro haberte recomendado este tema, que lo has trabajado de manera excelente y que has demostrado no solo tus capacidades de investigación histórica, sino también tu inclinación y tu práctica como en el terreno de la literatura. Porque una de las la historiadora que tú trabajas, que es Bárbara Tuchman, plantea de que no puede haber un divorcio entre literatura e historia, sino que la historia requiere de los propios mecanismos de la narración literaria, y que la narración literaria transmite también una verdad. Y el llamarle ficción, pues lo que hace es menospreciar la importancia de esa verdad que se transmite a través de la literatura. Así que tú tenías unas cualidades especiales que yo creo que las desarrollaste muy bien en este libro. ¿Por qué te propuse este tema? Además del hecho de que el otro tema que tú me trajiste no me motivó demasiado. Y es que yo tenía un interés desde mucho tiempo sobre la necesidad de investigar más, porque se ha investigado, esa relación entre el Caribe y los Estados Unidos en el momento de la independencia. Porque eso tú mencionaste 23 libros de texto que ignoran la historia, esa conexión histórica entre el Caribe y los Estados Unidos, o como tú dices, lo invisibilizan. Y yo creo que esa visión de que el proceso de independencia de Estados Unidos fue algo endógeno, algo hecho por unos nativos que se rebelaron, sin relación con otros pueblos, con otros estados, es una distorsión tremenda que tiene que ver con la xenofobia y el racismo actual que hay en Estados Unidos. Yo creo que
lo que tú has hecho tiene implicaciones políticas, porque implica poner sobre la mesa, quizás no desde adentro del debate histórico en Estados Unidos, pero desde una isla caribeña, el tema de que la independencia de Estados Unidos no la hubieran podido haber hecho los colonos británicos de Norteamérica. Punto. Yo creo que eso es un dato que podemos constatar. ¿Por qué? Porque la guerra de independencia de Estados Unidos fue un episodio de una guerra más amplia entre Francia y Gran Bretaña, que aún continuó después de la batalla de Yorktown, porque después de la batalla de Yorktown en 1782 continuó la guerra naval en el Caribe. Y España tenía planes de tomar Jamaica, ¿verdad? Así que yo creo que eso es una contribución tremendamente importante. Y traer a la discusión a estos dos historiadores, muy importante, uno muy importante en la historiografía cubana desde los años 30 y 40. Él escribió una obra en 4 volúmenes sobre los Estados Unidos y España en la independencia de Cuba, así que es un investigador de primer orden. Y Tuchman es una de las historiadoras más importantes de los Estados Unidos. Cuando tú utilizas el libro que mostramos, The First Salute, cuando lo contextualizamos, nos damos cuenta de que la propia Tuchman estaba proveyendo argumentos en contra de esta idea nativista de un movimiento endógeno sin conexiones internacionales. Y lo hacía con propósitos políticos. Porque pocos años antes había publicado este libro, se llama The March of Folly. La marcha de la estupidez o de la, qué sé yo, no sé, no tengo la expresión ahora para folly, donde ella lo que había hecho es trazado los grandes desastres de los imperios por los errores de la arrogancia que habían cometido, que lo habían llevado a terribles desastres. Y el último desastre que ella analiza es Vietnam. Así que cuando nosotros vemos este libro de Barbara Tuchman y después vemos The First Salute, hay una motivación. Igual que, como tú mencionas, ¿verdad? En la escritura histórica hay motivación. Y igual que cuando mencionas lo de Emilio Porter Vilá, uno se puede preguntar, ¿qué estaba buscando Herminio Porter Vilá, un historiador cubano, tratando de recuperar esa aportación cubana en la guerra de independencia de los Estados Unidos? Pues lo que estaba buscando era lo que otros historiadores nacionalistas cubanos en la década del 30 y del 40 estaban buscando, una relación positiva con los Estados Unidos, que al fin y al cabo no fue posible y él terminó yéndose de Cuba. Pero eso era lo que estaba buscando, un entendimiento mutuo de los vínculos que habían existido históricamente. No voy a pasar por las cosas, lo que tú has mencionado, ¿verdad? Solamente quiero decir que la participación española en el sur, en Mississippi, la Florida, sin eso no hubiera habido una victoria en la guerra de independencia, porque eso evitó que hubiera una ofensiva británica en contra de la frontera, como tú muy bien explicas, porque no tenían control del Mississippi,
y además creó en la Florida un corredor por donde podían entrar los suministros y las armas para el ejército de George Washington. Y esa no fue solamente la aportación. Hay un dato importante que tú también mencionas, que cuando se da la batalla de Georgetown, se hizo una colecta en La Habana porque hacía falta dinero para pagar el ejército continental. Y se recogieron 500,000 pesos de plata para poder asegurar la victoria de Georgetown de 1781. Así que las conexiones están por todos lados. Igual que sin la participación del almirante de Grasse y de la flota francesa, no hubiera habido una victoria en Georgetown, porque básicamente pillaron al ejército británico entre las fuerzas navales francesas y las fuerzas terrestres, no puedo decir que estadounidenses o americanas, porque eran tropas también francesas. Las tropas que lucharon en New York no eran solamente tropas de colonos de Estados Unidos. Así que yo creo que has hecho una aportación estupenda con ese primer volumen. Está muy bien escrito. Me siento orgulloso de haber sido tu supervisor. Y lo que quisiera es que a las personas que están escuchando esta conversación, que compren y leen este libro, porque trata sobre un aspecto de la historia caribeña y de la historia estadounidense sumamente importante, una coyuntura de grandes cambios para toda la región en lo que se llamó las revoluciones atlánticas. Así que te felicito y espero que se lea muy ampliamente tu libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Me enorgullece enormemente tus palabras y sobre todo te agradezco, ¿verdad? El hecho de que no solamente me ayudaras a me identificaras el tema, sino de que me guiaras, me familiarizaras con Porter Vila y que retaras parte de las premisas que yo utilicé, que me ayudaron entonces a fortalecer esa narrativa y ser inclusivo en términos del Caribe, ¿verdad? Porque esa participación de Haití, esa participación de La Habana, de hecho, uno de los anejos de la tesis incluye todos los soldados españoles, pero muchos de ellos criollos que provenían no solamente de Cuba, sino también de República Dominicana y de Puerto Rico, que se unieron también a los esfuerzos de la toma de Mississippi y la toma del Golfo de México por parte de las fuerzas navales dirigidas por Gálvez. Así que nuevamente mi agradecimiento por tu apoyo y por tu vida y la generosidad de tu tiempo. Un comentario. Un gobernador de Puerto Rico participó en esas batallas, Ramón de Castro, como tú muy bien lo mencionas. Así que las conexiones están por todos lados. Por todos lados. Y bueno, creo que Mario va a mencionar una conexión adicional que en su momento Loida Figueroa también mencionó en uno de sus libros. Así que utilizo esto de este puente para pedirle a Mario que nos diga unas palabras sobre sus reflexiones del acercamiento historiográfico, teórico que utilicé para allegar ¿verdad? El trasfondo que nos brindaron Porter Vila y Bárbara Tuchman en el acercamiento a ese engranaje entre el Caribe, España y las 13 colonias, pero sobre todo
en el proceso que llevó a la invisibilización de ese apoyo sin el cual, como dijo Jorge, las 13 colonias no hubiesen logrado la independencia o por lo menos no en ese momento. Hubiera sido un proceso mucho más largo y mucho más sangriento de lo que fue. Así que, Mario, por favor, dinos tu reflexión sobre los aspectos más bien teóricos que utilizamos en la confección de la tesis y lo que tú entiendas que aporta. Tenemos un problema, se nos congeló la imagen de Moratti. Yo espero que le haya terminado su planteamiento para comenzar yo. Pero primero, quiero agradecer la oportunidad de conversar otra vez sobre el libro El Caribe en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, particularmente sus aspectos teóricos, que son los elementos por los cuales Moratti me convocó en un momento dado para trabajar con el proyecto suyo. Y siempre es un placer conversar con Jorge, todo un maestro de la historiografía geopolítica. Es un placer compartir la pantalla contigo, ¿no? Lo primero que yo quisiera es recordar un hecho casual que le comenté a José Moratti cuando él comenzó su investigación. Y tiene que ver con lo que estaba comentando hace un momento. Es que en la primera edición de la Breve Historia de Puerto Rico de 1968, Loida Figueroa Mercado contaba un hecho aislado bien interesante. Que tenía que ver con un evento. El 1 de agosto de 1777, la goleta Endawock y la balandra Henry, que navegaban por el canal de la Mona con patente de corso de las 13 colonias rebeldes, solicitaron refugio en el puerto de Mayagüez, la zona desde la cual estoy conversando. Aquellos dos barcos en corso estaban siendo perseguidos por una fragata inglesa, la Glasgow, y que las presionó hasta las cercanías del puerto. Y los vecinos de la ciudad, que estaban en la zona portuaria, sacaron la enseña española para apoyar a los rebeldes y les dieron amparo. Las razones eran bien sencillas. Era que el rey Carlos III había ordenado que se admitieran en los puertos de India las embarcaciones de las 13 colonias en tiempos de guerra, precisamente por la circunstancia internacional que se vivía en esa época. El gobernador en ese momento era José Dufresne, era un ingeniero militar, y simplemente validó la acción de los mayagüezanos al justificar el asilo que se le dio a los perseguidos por los británicos aquí. La experiencia con los británicos serían bien intensas a finales del siglo XVIII también, eso lo conocemos historiográficamente, y lo habían sido también en el siglo XVI y XVII. Loida le dio un significado bien particular a ese evento. Para ella significaba algo parecido a lo que Barbara Tuchman alega respecto al reconocimiento de la independencia y de la beligerancia de las 13 colonias. Loida decía, y cito, Puerto Rico puso su óvulo en la consecución de la independencia de Estados Unidos de América. Así lo apuntó en la edición de 1968 de su libro, la página 153. Loida luego hizo montones de ediciones de ese libro y el dato siempre estuvo allí prácticamente sin revisión. La historiadora lo planteaba en esa época. Yo conocí a Loida íntimamente durante muchos años como un reclamo moral en nombre de Puerto Rico por cuenta de la relación de colonias entre Puerto Rico y Estados Unidos desarrollada desde 1898. El hecho que relataba Loida, reconocer la beligerancia de las 13 colonias en Mayagüez, sin embargo, no despertó el interés entre los historiadores puertorriqueños como lo hizo el trabajo de Tuchman, a pesar de que los gestos eran relativamente parecidos. Asilo político y reconocimiento de la beligerancia. El evento de Mayagüez, Puerto Rico, era, por otro lado, si lo ubico en el contexto de la producción historiográfica de José, parte del activismo de España y Cuba en favor de los rebeldes, que es este gran tema de los libros que tú trabajas y que nos presentas hoy para el público.
Las razones por las cuales el relato de Loida no tuvo el impacto del relato de Tocqueville, pues las podríamos discutir, pero eso no es un tema que nos competa aclarar en el día de hoy. Yo tengo mis consideraciones respecto a eso, pero las podría conversar privadamente con ustedes después. Ahora, lo importante es que tratemos de elaborar una propuesta general respecto a cuál es el valor esencial de los libros de José. Y perdona que te diga José, pero es que te conozco muy bien desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Primero, a mí me parece que el primer valor significativo es el tipo de reflexión que se hace en el volumen 2, historiografía, historicismo, y el rescate de lo invisible. ¿Por qué? Porque ese tipo de reflexión es, como le digo yo, una flor rara en la producción de libros de Puerto Rico, en la bibliografía puertorriqueña. Hace poco estuve en un foro sobre historia intelectual, en donde afirmé, luego de una revisión parcial de esa tradición en Puerto Rico, que la historia intelectual en Puerto Rico era un campo bastante difuso y bastante difícil de desmarcar. En cierto modo tiene que ver con condiciones particulares, en donde la preocupación por las cuestiones intelectuales ha sido un campo controlado por ensayistas y por literatos, y no precisamente un campo penetrado por historiadores prácticos, ¿no? En Puerto Rico la reflexión teórica historiográfica es poca, y es como si los historiógrafos, la gente que produce textos de historia, no se quisieran aventurar a tratar temas de alcance general en el campo de la disciplina. Por ello, hablar y problematizar el historicismo como tú lo haces en este volumen 2 es importante. El historicismo fue, no voy a hacer una explicación detallada del asunto, una práctica metodológica e interpretativa del siglo XIX. La gran historiografía de giro social del siglo XX, tanto el materialismo histórico como la historia social económica, como la escuela de análisis, rechazaron dramáticamente. Y por lo tanto, que tú traigas el tema en un volumen sobre un asunto como este, la guerra de independencia de Estados Unidos, para mí es todo un evento intelectual. A mí esa parte me parece bien relevante, bien importante. Me entusiasmó mucho cuando me di cuenta de lo que estabas haciendo. Mucho más si se hace a través de figuras como las que tú trabajas, Emilio Portes Vilá, un historiador cubano polémico en muchos sentidos, y Bárbara Tocqueville, que también fue una historiadora que desde la perspectiva de la historiografía social estaba en los márgenes. Tú estás mirando dos historiadores extraños que casi nadie, que ningún estudiante graduado en Puerto Rico consultaría para elaborar una tesis. Esa parte me parece también muy interesante. Por eso es que el primer valor que yo le veo al conjunto de tus libros, y particularmente al segundo, es que esa es una valiosa aportación para la historia intelectual en Puerto Rico y una valiosa aportación para la historiografía puertorriqueña, que me parece que debemos estimular su lectura. Lo segundo es que yo valoro tu mirada hemisférica. Cuando digo tu mirada hemisférica es que cuando tú observas el problema, estás mirando a Europa, estás mirando el Caribe, estás mirando el Atlántico, estás mirando la América del Norte, estás mirando el Caribe. Y la bibliografía dominante en Puerto Rico, pero digo yo como lector, cuando mira hacia afuera de Puerto Rico, pues por lo regular tiende a circunscribirse a la relación ominosa entre Puerto Rico y Estados Unidos y a las relaciones intercaribeñas. Y como se trata de las relaciones intercaribeñas, miran con preferencia las Antillas Españolas. Cuando miran las Antillas Españolas, desde la Guerra Fría, miran mucho hacia Cuba. Pero esta mirada de conjunto, en donde tú vinculas elementos de Holanda, de Francia, de España, de Estados Unidos, de las 13 colonias del Caribe, a mí me parece genial y me parece que representa un reto interesante que tenemos que plantearnos los historiadores puertorriqueños. ¿Por qué? Porque la guerra de independencia de Estados Unidos y la consolidación de esa nación fue la base de la confrontación norte-sur que todavía hoy tenemos. ¿Está bien? Y mirar en esa dirección desde el presente sigue siendo un reto. El tercer valor que yo le encuentro a tu obra es algo que ya comentó ahora, y es que me parece que el tema tiene muchísima actualidad. Muchísima actualidad. Yo lo veo de este modo. Cuando Loida hizo su observación en 1968, el orden cultural internacional estaba en conmoción.
Y yo que conversé mucho con ella, que la conocía, pues me di cuenta de que ella no se dio cuenta del asunto hasta mucho después, cuando ya la conmoción había pasado. Uno no se da cuenta de los grandes cambios cuando están ocurriendo. Uno se da cuenta de los grandes cambios luego que maduran en consecuencias concretas, ¿no? En 1968 en Puerto Rico se reanimaba la lucha descolonizadora. Pues, pocos meses después se fundó la Mesa del AIE para el centenario de la Revolución. Y en ese sentido también el unipartidismo habría pasado al bipartidismo. Uno no podía saberlo en el 68, pero cualquier historiador posterior se da cuenta del asunto. Y en el orden internacional, en 1968, una revolución cultural asomaba desde París y comenzaba a penetrar múltiples lugares del mundo. La conmoción ideológica que esa revolución cultural generó la conocemos todos, porque ya el poder de esa conmoción terminó en la década del 90. Básicamente por ahí va el asunto, ¿no? Tú, José, estás reflexionando sobre un mito. Estados Unidos, los Estados Unidos, le dicen algunos, y sus orígenes, y estás reflexionando en un momento en que la fragilidad de ese mito es bien significativa. A mí eso me parece bien importante. Es significativa a nivel global, pero no solamente eso, también es significativa la fragilidad en términos del contexto propiamente Puerto Rico-Estados Unidos. Porque las relaciones de Puerto Rico y Estados Unidos, me aventuro a decir, Jorge, y tú me corregirán si les parece que miento en cuanto a esto, que desde 2005 hasta parte también estas relaciones están semirrotas. Hay una crisis intensa en las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos en medio de la crisis actual, y en eso radica desde mi punto de vista el valor actual de la producción de tu libro. Y es algo que el historicismo siempre tuvo presente cuando manufacturó juicios. Y es que el presente reclama y el presente impone una voluntad revisionista. Y esos elementos dominan los discursos de tu libro, de tus dos volúmenes. Esa voluntad revisionista que a mí me parece extraordinaria. Y el cuarto valor desde mi punto de vista es que tu obra consigue un balance extraordinario, también lo derivo y coincido con lo que comentó Jorge, entre la discusión teórica, que es rara en Puerto Rico, y la investigación empírica. A mí me parece que es ese balance, esa capacidad de tener una cosa al lado de la otra y de manejarla como dos juguetes, es una de las virtudes que todo buen historiador debe tener. Un historiador no puede ser antiteórico ni ser antiempírico, a pesar de que es más fácil eso que juntar ambas cosas y hacer un producto como el que tú haces. La forma en que los datos, que son muchos, a mí me apabullaste con información en la lectura del volumen 1 y la reflexión se comunican en estos volúmenes, demuestran el control que tú tienes del oficio del historiador. Historiador, guión, escritor. Tú eres un escritor, historiador y viceversa. Esa parte a mí me parece también riquísima. Hay historiadores que escriben muy feo en Puerto Rico, y eso lo sabemos todos, y que no tienen esa capacidad, pero en tu caso nunca he pasado por esa experiencia. Tiene que ver con que, pues, obviamente, también lo ha dicho Jorge, con tu formación literaria, con tu formación sociológica, con tu formación humanística y con toda tu experiencia vital. Eso es lo que desde el punto de vista lo justifica. Por último, algo importante de los dos libros tuyos es lo que nos dicen sobre el trabajo del historiador. Y esto voy a hacer muy breve porque esto puede ser un poquito complejo. En estos volúmenes tú te ocupas de trabajar por problemas concretos respecto al proceso de producción del conocimiento histórico. A mí eso me parece, particularmente en el segundo. El primero como un laboratorio de ello. Me refiero, por ejemplo, al papel que tú le reconoces, siguiendo hacerle, a la explicación y la argumentación en historiografía. Claro, sin olvidar nunca los valores propios del historiador que se inmiscuyen en el proceso de explicación y argumentación. Eso es un problema de filosofía de la historia, ¿no? Porque tanto la explicación, la argumentación como los valores del historiador inciden en la elaboración de la imagen del pasado y en los juicios intelectuales que nosotros emitimos. Eso es algo inevitable. Eso básicamente es una propuesta anticientífica vulgar que tú estás haciendo en tu texto, que a mí me parece encantadora.
Y también me refiero a la forma en que tú aceptas, discutes el principio de que los hechos y los procesos históricos no son valores absolutos, no son objetos terminados que el historiador descubre detrás de un matorral. A mí esa parte me parece interesante. Son producto de la construcción intelectual del historiador, no otra cosa. Hace más de 100 años estamos de acuerdo con eso en historiografía y todavía las presunciones científicas nos dicen, no, el historiador descubre algo. Tú no estás descubriendo nada, tú estás construyendo un universo argumentativo bien interesante que reta al que te lee. La relevancia de esas dos cosas con respecto a la que tú trabajas es evidente. Por eso un evento complejo como la independencia de Estados Unidos puede ser visto de modo diferente por los estadounidenses, allá ellos, por los holandeses, como es el caso de Thomas, por los españoles, por los cubanos, por los puertorriqueños, por los franceses de todos los tiempos. Porque a fin de cuentas, para el historiador joven que te lea, lo que le está sugiriendo es que el lugar en el tiempo y el espacio desde el cual se reflexiona, el lugar cultural y social desde el cual se observa, incide en la mirada tuya y en los juicios que tú emites. Tú estás aceptando la pluralidad y el relativismo de la historia de una manera flamante y lo estás demostrando básicamente en 2 libros. Tú te ocupas de elaborar una discusión cuidadosa, es lo último que dijo ella, sobre los principios de inclusión y exclusión en la producción historiográfica, de los cuales Jorge también llamó la atención, sobre la base del principio de la intencionalidad. El hecho de que Estados Unidos no valorase lo que Loyola decía que pasó en Mayagüez, el gesto del Reino de Holanda, o la tarea libertadora de Cuba, España, el papel de Francia en su guerra de independencia, no es casual, es intencionado. Y eso también lo hemos dicho por la relación que los Estados Unidos establece con el resto del mundo, a la luz de esos criterios exclusivistas. El hecho de que en el presente se olviden tantos aspectos del pasado puertorriqueño en el discurso oficial es lo mismo. Estás invitándonos también a nosotros a que miremos, a que evaluemos la elaboración del discurso oficial y nos preguntamos por qué la memoria y el olvido oficial confluyen de ese modo. Cortés Vilá y Bárbara Tolman estaban impugnando una historia oficial y a esto nos combina desde el punto de vista tu libro, tus 2 volúmenes. Y claro, aceptar que el historiador siempre escribe desde la alteridad es un valor extremadamente significativo. Te agradezco la oportunidad de volver a trabajar con tu libro, volver a reflexionar sobre él. Y si hay otro reto que cumplir con respecto a ello, me avisa. Gracias. Gracias a los 3 panelistas. De hecho, hoy tenemos un Dream Team de historiadores, los 3 con muchas publicaciones y mucho que aportar a nuestra sociedad. Tengo preguntas y quiero pasar, me estuvo una curiosa, la voy a leer. El invisibilizar la participación de España y del Caribe en la guerra de independencia de los Estados Unidos, ¿tiene que ver con la leyenda negra? Un comentario, puede ser. Sí. Adelante, Mario, porque no... Sí, en buena parte de los textos que el doctor José Sagasti y yo trabajamos, producción literaria y historiográfica estadounidense sobre Puerto Rico y España, la insistencia en la leyenda negra es constante, como un signo que habla del carácter premoderno de la civilización latina. Y en ese sentido, es probable que por extensión podamos decir lo mismo. Ese fue un argumento muy popular entre los intelectuales mediáticos y incluso profesionales estadounidenses para despreciar la tradición hispánica. Sí. Yo creo que también hay hay una corriente antihispana en Estados Unidos del siglo XIX que se trasluce en las caricaturas de la guerra del 98, donde se pone España con castañuelas y comiendo chorizo y bailando flamenco, y se menosprecia totalmente lo que significa España como pueblo y como cultura. Así que sí, hay una corriente antihispana muy fuerte.
Y esa corriente, y esa corriente, si me permite, Jorge, viene incluso desde mucho antes, porque la actitud que asumieron los revolucionarios estadounidenses cuando se trasladan a Madrid a tratar de establecer una serie de tratados que le asegurara el apoyo de España de una manera consistente, pues España estaba apoyando la revolución, pero lo hacía surrepticiamente a través de Cuba, no lo hacía directamente porque no quería una confrontación directa con Gran Bretaña, pero sin embargo los colonos estadounidenses no dejaban de ser británicos, todavía no eran los Estados Unidos. Y la actitud que asumían hacia España, que incluso es una actitud que se da en uno de los escritos de Alexander Hamilton, es que los españoles eran unos papistas, ¿no? Y era este prejuicio que tenían la iglesia anglicana británica, como la tenían los protestantes del norte de Europa, en contra de los católicos por todos los atropellos y todas las faltas, digamos, de moral que exhibían los papas en Roma durante prácticamente 8 siglos antes de la Revolución. Así que la actitud de parte de los británicos, de los ingleses contra los españoles, se puede trazar a la época en que incluso Enrique VIII decide romper con Roma por no concederle el divorcio de una española, que casualmente, ¿verdad? Que era su esposa en aquel momento. Había una gran rencilla y la rivalidad entre Inglaterra y España, incluso por momentos históricos, fue hasta más cruda que la que había entre Inglaterra y Francia. Así que esa actitud de que los españoles eran unos papistas y que de alguna forma no tenían la altura moral para sentarse en la mesa de tú a tú con los británicos, pues evidentemente ha tenido un lastre a través del tiempo, al punto de que incluso, un poco reflexionando sobre lo que decía Jorge de la actualidad de ese fenómeno, es la actitud de condescendencia y de abierto discrimen que se tiene hacia los latinoamericanos. Para darles un ejemplo muy reciente y que tiene que ver con cultura popular, recientemente en una película de James Bond sale una actriz cubana que se llama Ana de Armas, y la prensa en Estados Unidos se refiere a ella como la cubana española, pero en unos términos, ¿verdad?, que no son de igual a igual, sino como que ella es este ser exótico que de alguna forma se ha colado dentro del mainstream de la filmografía británica y estadounidense. Así que es un prejuicio que viene a través del tiempo, y la leyenda negra pues forma parte de eso, pero no tiene sus orígenes la rivalidad no tiene sus orígenes en la leyenda negra. Para mí entender. Sí, José, yo compartí el enlace de 787 para nuestra audiencia en Estados Unidos. Okay. Y para nuestra audiencia en Puerto Rico, ¿en qué librerías podemos conseguir el libro? El libro está en la librería El Laberinto en el Viejo San Juan, en Casa Norberto en Plaza Las Américas, Norberto González en Río Piedras, y en Bookmark, que tiene tiendas tanto en San Patricio como en la avenida Ponce de León frente a Ciudadela. Perfecto. Nada, ya son las 8 de la noche. Yo quiero agradecerle grandemente su tiempo, su dedicación, su espacio para estar hoy con nosotros. Los quiero felicitar y nada, saben que Coloqueo está abierto para los tres en cualquier otro momento y para poder discutir otros temas de historia tan interesantes como este. Y nada, y también quiero agradecer a nuestro público que noche tras noche nos sigue en el programa y nos deja sus comentarios. Muchas gracias nuevamente y nada, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Jorge. Un placer.